Para presentar al siguiente orador tiene la palabra el señor edil Nito Lago. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, me toca la presentación al diputado Ope Pasquet, el cual, bueno, lo conocí, yo era niño, él era muy joven también, se inició en la actividad política con para mí, uno de los personajes que evocó la resistencia a los militares, me refiero al doctor Enrique Tarigo, donde él se forjó en la actividad política junto a él, escribió en el diario Opinar, luego, bueno, forma Libertad y Cambio, junto con el doctor Enrique Tarigo y, bueno, otros más. Sale electo diputado en 1985, previo, bueno, es abogado, casado y tiene hijas. Luego también ejerce la subsecretaría de Relaciones Exteriores en la misma legislatura ahí del primer gobierno del presidente Sanguinetti. Luego, bueno, es 3 veces electo también en otras legislaturas, 2 como diputado, perdón, 3 como diputado y 1 como senador. Y bueno, creo que más que nada la elección nuestra como representantes colorados es que Ope pudiera explicarnos, bueno, sí, con una subjetividad colorada, porque bueno, entendemos que más que nada en Uruguay lo que precisamos es sí recordar que cuando perdemos la tolerancia y el respeto, perdemos la paz. Y logramos en esa situación perder las libertades. Ope, para mí es un honor que estés representando, bueno, a nuestra divisa, a nuestro partido, y por sobre todo como representante de la libertad, que tú tanto te hemos escuchado en los ámbitos colorados de nuestra convención. Así que, señora Presidente, le pido que le dé la palabra. Tiene la palabra el señor Ope Pasquet. Señora Presidente, señoras y señores ediles, buenas noches a todos. Y ante todo, muchas gracias por esta invitación que a mí me honra. Vengo con mucho gusto, me siento honrado al participar en este acto y procuraré hacer mi exposición no digamos, en el tono polémico que muchas veces o casi siempre es de rigor en el Parlamento, porque allí vamos a confrontar ideas y lógicamente se suscita la polémica y es bueno y es sano y es necesario que sea así. Pero esta es una ocasión distinta, esta es una conmemoración que nos reúne a todos y no hay condiciones adecuadas para trabar la polémica, porque si hay alusiones no se puede contestar, no hay posibilidad de réplica y bueno, yo siento que eso me constriñe, me limita, sin ninguna violencia, pero simplemente adecuarse a la naturaleza del acto. Eso es lo que yo procuraré hacer. Sin perjuicio de eso, quiero hacer algún comentario que no pensaba hacer, porque es un comentario de las palabras de Óscar que acabo de escuchar. Y haré un breve comentario a ese respecto. Yo francamente no vine a discutir acá los orígenes de la guerrilla o de la lucha armada. Creo que no es el tema de hoy. Y si yo me meto por ese camino, no voy a decir lo que tenía pensado decir y realmente quiero decir. Pero algunas breves puntualizaciones, digo, hechos de violencia, hechos aislados hay siempre en todas partes del mundo. En las democracias, en las mejores democracias también. Seguramente en el Uruguay los hubo antes del golpe de Estado, aún en la década del 50. Pero lo importante es que la visión de conjunto supere los hechos aislados. Y en la visión de conjunto, en los años 50, nosotros teníamos una democracia que no era ninguna maravilla, pero era de lo mejor que había en América, y así era reconocido.
en un contexto latinoamericano de autoritarismo y dictadura, el Uruguay era, como tantas otras veces lo ha sido y lo fue después, una isla democrática. Y entonces cuando hubo un golpe de Estado en Guatemala y derrocaron a Jacobo Arbenz, cuando se decía que era comunista, vino a refugiarse acá. Porque así se veía Uruguay, tierra de asilo y de refugio, como lo fue en los años 60 cuando vino el golpe en Brasil en el 64 y Goulart vino acá a refugiarse, como vino Brizola también. Son hechos aislados, pero digo, en la visión de conjunto, pese a episodios de violencia, a los cuales no me puedo referir porque francamente no los conozco. Sé que, por ejemplo, murió Arbelio Ramírez, lo mataron de un balazo. ¿Quién lo mató? No se sabe. Hasta hoy no se sabe. ¿Fue un homicidio intencional? ¿Fue una bala perdida? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Nadie lo sabe. Ahora, cuando venía alguien de afuera, como vino el Che Guevara a la universidad, dijo, uruguayos, cuiden esto que tienen, porque un país como Uruguay, con las condiciones democráticas que tiene el Uruguay, el progreso tiene que darse a través de las vías democráticas. Esa era la visión de conjunto, por encima de los hechos aislados. Y precisamente porque esa visión era compartida, en el año 62 el Partido Comunista no se va a las cuchillas, a la lucha armada, sino que forma el Frente Izquierda de Liberación, el Fidel, y va a las urnas. Y el Partido Socialista hace su acuerdo electoral con algunos dirigentes que habían salido del Partido Nacional y hace la Unión Popular. Después le fue mal. Entonces, ese es el origen de muchas cosas. Pero digo, aún los sectores más críticos del sistema, y no solamente críticos en el sentido político, sino en un sentido ideológico más profundo, concurrían a las urnas para dirimir democráticamente sus cuestiones. O sea, los hechos aislados de violencia no llevaban a las grandes corrientes del pueblo uruguayo a tomar las armas para romper ese régimen democrático. Hubo sí otros factores que no eran ni sindicales ni económicos, que eran ideológicos. Se produjo la Revolución Cubana, que tuvo un enorme impacto en toda América Latina y no fue de casualidad, eso fue deliberado y querido. Eso también repercutió acá. Y bueno, y a partir de ese hecho y de quienes procuraron emularlo, se produjeron varios hechos más, surgió acá la guerrilla tupamara, después vinieron muchas cosas. Y un día, cuando quisimos acordar, y doy este salto para no entrar en esa disquisición histórica que me había propuesto evitar, se produce el quiebre institucional del 73. En mi opinión, que por supuesto no es mía solamente, el golpe de Estado en rigor se produce el 8 de febrero cuando los militares, el ejército y la Fuerza Aérea, pero básicamente el ejército, desconoce la designación del ministro de Defensa que hace el presidente de la República. Ese hecho es decisivo, que no se produjo, digamos, sin antecedentes, obviamente, no fue un rayo en un cielo de verano, habían pasado muchas cosas antes, pasaron muchas más después, pero eso tiene un contenido simbólico muy fuerte porque ese día los militares cruzan el Rubicón. ¿Se acuerdan aquellos Julio César cuando venía para Roma, tenía que dispersar a la tropa y cruzó con ella hacia Roma y dijo, la suerte está echada? Bueno, el día que los militares desconocieron la autoridad del presidente, cruzaron el Rubicón. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de la cuestión estrictamente jurídica, hay un enorme valor simbólico de la figura del jefe de Estado. Cuando los cuerpos armados que deben estar subordinados al poder constitucional lo desconocen, se rebelan contra él, ahí se produce sin duda posible el quiebre de la institucionalidad, digamos, en su cerno. Ahí la mentalidad militar ya había resuelto que no iban a respetar ni siquiera al jefe de Estado. A partir de ahí vino todo lo que vino después. Vino la instalación del COSENA en marzo, un Consejo de Seguridad Nacional que era la intromisión de las Fuerzas Armadas en el gobierno de la República, evidentemente inconstitucional, la disolución del Parlamento, la intervención de la universidad y años después, en el 77, si no recuerdo mal, la supresión definitiva y radical de la independencia del Poder Judicial, porque ese año se dicta el llamado acto institucional número 8, que liquida la independencia del Poder Judicial con nota, además de lo que yo diría, grave sevicia, digamos, de crueldad, porque a la Suprema Corte de Justicia le quitan el adjetivo de suprema. Hasta esa maldad hicieron, quedó solamente Corte de Justicia, para que quedara bien clarito cómo eran las cosas. Entonces, tenemos sin duda visiones diferentes sobre todos aquellos hechos, sobre la secuencia
de lo que pasó, sus causas, sus explicaciones. Sí, yo no quiero entrar en todo eso por esas consideraciones que hacía al comienzo, porque esta es una instancia de conmemoración, donde no, creo que lo que se busca no es el choque de opiniones, que necesitaría otro ámbito y otra regla para producirse. Yo procuro, digamos, comentar con ustedes las lecciones que uno trata de extraer de todo esto. ¿Qué sacamos en limpio? Después de 12 años de dictadura y 50 años después de los hechos terribles del 73. Entonces, lo primero que digo es que lo que pasó dejó claro, a mi juicio, que la democracia vale por sí misma, que el régimen democrático vale por sí mismo, con independencia de las orientaciones políticas o ideológicas de los gobiernos de turno. Y a las instituciones democráticas hay que cuidarlas y respetarlas y sostenerlas y apoyarlas y defenderlas, gobierne quien gobierne, siempre y cuando haya llegado al poder legítimamente por el voto popular, que es la fuente de legitimidad de los gobiernos democráticos. Esto me parece que es fundamental. Y esto no es porque yo haga del régimen democrático un fetiche que haya que adorar en cualquier circunstancia. No, no se trata de eso. Se trata que solo con la democracia se respetan los mínimos con los que queremos vivir. En primer lugar, el respeto por la mayoría. ¿Quién tiene derecho a gobernar? La mayoría a través de sus representantes. Porque si no gobierna la mayoría, gobierna alguna minoría. Es mucho más legítimo y justo, partiendo de la base que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho, que gobiernen aquellos designados por la mayoría de los ciudadanos. Es la base de la democracia. Y en la democracia, además, esos elegidos por la ciudadanía no gobiernan de cualquier manera ni hacen lo que se les antoja. Deben gobernar con arreglo a la ley. El poder está limitado por la ley. Esa es la idea del Estado de Derecho, concepto básico. No se hace lo que quiere el gobernante, sino que se hace lo que el derecho dice que debe hacer. La Constitución, las leyes, todo el orden jurídico de la República. El poder está limitado por el derecho. Y esto es solo con la democracia que sucede. Y además ese gobierno que surge de la voluntad popular, que gobierna con arreglo de derecho, que debe respetar todo el orden jurídico, debe respetar muy especialmente los derechos humanos. Los derechos inalienables, irrenunciables de las personas, que todo gobierno en cualquier circunstancia debe respetar. Sobre esto voy a volver más adelante, porque yo creo que sin democracia no hay verdadera protección para los derechos humanos. Pero digo, todas estas razones justifican lo que afirmo en el sentido de que a la democracia hay que defenderla siempre, gobierne quien gobierne. Y esto no estaba claro en aquellos años cuando se produjo el golpe de Estado. Había quienes pensaban que no tenía sentido defender una democracia a la que llamaban puramente formal, meramente burguesa, con libertades proclamadas pero vacías de contenido. Había quienes decían que esa democracia no era una herramienta hábil para defender al país de la agresión que venía del exterior, porque estábamos en plena Guerra Fría, no hay que olvidarlo, hay un contexto internacional que pesa mucho. Entonces, unos despreciaban a la democracia, la llamaban democracia formal y burguesa sin contenido real. Otros decían es una democracia débil que no puede defenderse, que es fácil presa del comunismo internacional, de Fidel Castro, todas esas cosas que se decían en aquellos años. Y los problemas que tenía el país en aquel momento, la ineptitud de los sucesivos gobiernos para encararlos y resolverlos, fueron generando también el descreimiento y la falta de apoyo de la ciudadanía, que en muy amplios sectores vio con cierta indiferencia el quiebre institucional del 73. Porque en el 73 mucha gente vio las cosas de esa manera, con distancia, con aburrimiento, sin sentir que estaba comprometido realmente algo que pudiera interesarles en forma profunda y directa. Por eso cuando se producen los hechos de febrero, la gente estaba en la playa y el Parlamento ni siquiera se reunió. Ese era el clima. Y eso, digamos, se prolongó durante un tiempo, no fue una semana ni dos, fueron meses en los que no hubo una gran reacción contra lo que ya estaba de manifiesto, estaba pasando, insisto. Los hechos de febrero con los tanques en la calle, francotiradores en las azoteas, estaciones de radio y televisión ocupadas por los militares, tremendo. Y después el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que es jurídicamente una monstruosidad, pero se instaló el 1 de marzo para gobernar al lado del presidente de la República.
Y no había una conciencia clara de lo que estaba pasando, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, porque se habían difundido los comunicados 4 y 7, que era una especie de programa de gobierno de las Fuerzas Armadas, con lo cual se entusiasmó mucha gente. Qué bueno, che, mirá lo que van a hacer. Los políticos no pudieron arreglar estas cosas, de repente ahora los militares, con el cierto tono progresista que tenían, como se decía, aquellos comunicados, bueno, entusiasmaron a mucha gente. No se vio con claridad y de una postura principista firme lo que se venía. Fíjense, por ejemplo, que en el acto del 1 de mayo del 73, fíjense, ¿qué fecha? La fecha emblemática de los trabajadores, 1 de mayo, el acto de la CNT. La plataforma de ese año contiene consignas contra la ley de enseñanza de Sanguinetti, que era del 72 del año pasado, contra la COPRIN, contra la inflación, contra esto y contra aquello, pero de los militares ni una palabra. Ni una palabra, ni contra el COSENA, ni contra los hechos del 8 y el 9 de febrero, nada. No se veía lo que estaba ahí. Por eso cuando se produce el cierre del Parlamento va a tener un impacto simbólico que no había tenido nada de lo que había pasado hasta ese momento. El cierre de las cámaras, del Parlamento, la disolución de las cámaras, esa foto terrible, tremenda, de los generales entrando al Palacio Legislativo, que es una cosa, hasta ahora a mí me impresiona, me parece una cosa espantosa. Bueno, eso fue lo que le dejó claro a todo el mundo lo que estaba pasando en el Uruguay. Pero hasta ese momento había dudas. Entonces no hubo esa conciencia de que a la democracia hay que defenderla siempre. Gobierne quien gobierne, nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, la alternativa es ir y votar otro gobierno cuando llegue el momento, pero no buscar atajos, no buscar que de alguna manera, por la vía armada, por la vía violenta, empuñen las armas, quienes las empuñen, venga un gobierno que resulte más acorde con lo que nosotros pensamos. Porque si vamos por ese camino, entonces no hay reglas, no hay respeto por regla alguna y todo queda librado al que tiene más fuerza, que normalmente es el ejército. No ese es el camino que queremos. El asunto es defender el procedimiento democrático como única fuente de legitimidad para llegar al poder y para ejercerlo también. No sé cómo vengo con el tiempo, pero quiero decir un par de cosas más todavía. Gracias, es suficiente. Defender la democracia es, por supuesto, defender las instituciones democráticas. Las instituciones son, si tengo que decirlo en una palabra, las instituciones son reglas. Reglas. Las instituciones, el derecho. Hay que defender las instituciones democráticas, por supuesto, porque ese es el esqueleto, la osatura de la democracia. Pero las instituciones democráticas, a su vez, descansan sobre la cultura democrática, que se tiene o no se tiene. La cultura democrática, la forma de pensar de los ciudadanos. Por eso no se puede trasplantar la democracia a cualquier lugar. Si una sociedad determinada no tiene internalizados los valores propios de la democracia, bueno, por más que se ponga la mejor constitución del mundo, no va a funcionar. Si la gente no participa, no está convencida íntimamente de los valores que le dan sustento y sentido a la democracia, por más reglas jurídicas que se consagren en los textos, eso no va a funcionar. Y uno de esos valores fundamentales de la democracia es la tolerancia. El respeto por la opinión del otro, más aún, el respeto por el otro, lisa y llanamente, no solamente por su opinión, por su persona. Ese admitir sinceramente y de corazón que el otro tiene derecho a pensar lo que quiera, aunque podamos pensar también nosotros que está profundamente equivocado. Ese respeto por el pluralismo, que no es solamente soportarlo como si se tratara de, bueno, una gripe que no vino y no hay más remedio que apechugar, que vamos a hacer. No. Valorar el pluralismo, la riqueza de la sociedad democrática, el valor que tiene la opinión de otro, la opinión distinta, la mirada diferente, el reconocer que el otro puede pensar, querer, creer de manera muy distinta a como pensamos, queremos y creemos nosotros. Y que todos tenemos que tener nuestro lugar, como decía hace un rato Juan Martín Posadas. Eso es fundamental para que el tejido social que sustente la democracia sea un tejido sano y fuerte, que aguante las vicisitudes que siempre se producen en la vida de cualquier pueblo. Porque dificultades todos los países tienen, todos los pueblos tienen.
a veces muy, muy duras, muy, muy difíciles de sortear. ¿Con qué espíritu se las sortea? ¿Con espíritu de agresión mutua, de intolerancia, de disposición a agredir al otro? ¿O con el espíritu de decir, vamos a enfrentar esto todos juntos, cada cual haciendo su aporte, marcando sus particularidades, sus diferencias, pero respetándonos todos? Eso es fundamental. Se había perdido en muy buena medida en aquel Uruguay de los años 60 y principios de los 70. Pero digo, son componentes básicos de la democracia, ese espíritu de tolerancia y de respeto por el diferente. Y hay otro valor, son varios, digo, pero yo quiero señalar algunos, uno como este que acabo de indicar, la tolerancia, y quiero referirme a otro con una palabra que no está de moda, que en otra época se usaba mucho más, pero que hoy es casi una rareza. Quiero hablar del civismo. Antes se hablaba del civismo. Se hablaba cuando la gente iba a votar. Yo en esa época era muy chico y no votaba, pero se hablaba de la tradicional cultura cívica del pueblo uruguayo. Era una frase, un lugar común que se repetía muchas veces. Y se hablaba del civismo de los uruguayos. ¿Qué es el civismo? Bueno, una acepción del diccionario elemental es el celo por los intereses y los valores de la patria. Sí, ahí el centro de gravedad del concepto está en la patria, el preocuparse por lo que le pasa al común, a lo que formamos todos entre todos, por encima del interés personal, por encima de lo que solamente nos atañe a nosotros. El civismo es la disposición a luchar por el bien común o por el interés general, según la fórmula que emplea nuestra Constitución. Y eso es un componente básico de la República. Porque la República, lo dice el artículo 1 de la Constitución, es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Es una asociación, formamos los ciudadanos una sociedad que le llamamos república. Y las sociedades, todos hemos escuchado la expresión alguna vez, aunque no tengamos nada que ver con el derecho y la abogacía, pero requiere lo que se llama affectio societatis. Es el ánimo de participar en algo en común, de respetar ciertas reglas, de buscar objetivos comunes. Entonces, no somos una yuxtaposición, un estar al lado del otro individuo que cada cual tiene su vida y al lado lo único que le pide es que no le pise el pasto o que no le raye el auto, que no lo moleste. No somos individuos aislados, formamos un colectivo, la sociedad uruguaya, la ciudadanía, el cuerpo electoral, o más, en definitiva, la nación. Y tenemos que tener claro eso y tener claro la necesidad de trabajar por eso. Una contribución voluntaria y cotidiana al interés general, al bien común. Contribución voluntaria, digo, porque si no es voluntaria no tiene gracia. Pagar impuestos no es un acto de civismo, es una obligación jurídica. Hay que pagar porque si no, después no se ejecutan. Pero además hay que hacer otras cosas. Votar ha dejado de ser el cumplimiento de un deber cívico espontáneo y voluntario porque es obligatorio y si no se vota hay sanciones. Cambió la naturaleza del asunto. Pero se requiere esa contribución voluntaria y espontánea y cotidiana para sostener entre todos lo que es común y de interés de todos. Y eso requiere a veces la suma ponderación y la prudencia, está en la restricción, en el ejercicio de nuestros derechos. No basta con que yo tenga un derecho, cuando lo ejerzo, cuando lo uso, tengo que pensar también lo que pasa alrededor, el impacto que tiene ese derecho en la vida de la sociedad que yo integro. Porque el ejercicio ciego de los derechos, sin considerar el impacto que tiene sobre los demás, puede producir consecuencias dañinas o desastrosas. Si cada cual se deja absorber por su propio interés, se mete adentro de sí mismo y se dedica solamente a lo suyo y desconoce todo el resto, entonces falta esa base de apoyo de todos a lo que es común. Insisto, no alcanza con que se trate de derechos. La Constitución dice, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo puede en ciertas circunstancias aplicar lo que se llaman medidas prontas de seguridad. Está en la Constitución, no es ningún acto totalitario, ni arbitrario, ni cosa por el estilo.
Ahora, si un gobierno va a gobernar todos los días con medidas de seguridad, se arma lío. Evidentemente. No hago ningún juicio histórico sobre hechos pasados de otra época. Estoy prescindiendo de la cuestión histórica. Estoy hablando en el plano conceptual. Si todos los días vamos a gobernar con institutos de excepción, entonces digamos, la vida común se distorsiona. La vida política se tensa, se distorsiona y eso termina mal. La oposición, la minoría en cualquier parlamento, en el nuestro, puede interpelar a los ministros. Se necesita en la Cámara de Diputados 33 votos, la tercera parte. O sea, la oposición puede interpelar todas las semanas, todos los días si quiere. Está en su derecho, lo dice la Constitución. Ahora, si una oposición va a interpelar a un ministro toda la semana, o 2 por semana, uno en la Cámara y otro en el Senado, no hay gobierno posible. Pongo ejemplos gruesos, pero para ser claro en lo que estoy diciendo. A veces no alcanza con decir, bueno, yo me atengo a lo que es mi derecho. No alcanza con eso. El civismo nos pide más. Nos pide tener en cuenta el interés común, la causa común, y ejercer nuestros derechos y actuar, no perdiendo de vista eso que nos es común a todos. Y eso nos exige a veces superar inclinaciones personales, disgustos, antipatías, trabajar por la causa común. En ese sentido rescato, me parece importante, la foto del otro día, cuando se recordó en el Senado el 27 de junio. Ahí estaban el actual presidente de la República, Julio María Sanguinetti, José Mujica y Luis Lacalle Herrera. 3 presidentes, muy distintos todos, por su visión del país, de la historia, de sus concepciones ideológicas. Estaban todos los presidentes juntos. Y me parece de una enorme importancia. Entonces, ese ir hasta ahí, sentarse uno al lado del otro, no sé cuántos se quieren, capaz que no mucho entre ellos, pero estaban los 4 juntos. Y esa es una contribución patriótica, es una forma de demostrar civismo, contribución a la causa común, que es la causa de la República. Entonces, me parece que a 50 años del golpe, tenemos que decirnos todos, tenemos que ayudar todos para que esto funcione y funcione bien. Y agrego lo siguiente, esta democracia tenemos que defenderla, porque sin democracia no hay verdadera protección ni garantía para los derechos humanos. No hay. Porque cuando se produjo el golpe y vino la dictadura, Uruguay no denunció ninguno de los tratados internacionales que le imponían obligaciones en materia de derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas siguió estando ahí. Todos los pactos que habíamos suscrito, los acuerdos con la OIT, todo eso formalmente quedó. Ahora, en los hechos, ¿qué pasaba? Bueno, la violación permanente y gravísima de todos esos derechos, porque no alcanza con los textos, ni alcanza con los organismos internacionales, si no hay en el país instituciones que hagan respetar esos derechos, si no hay prensa libre, si no hay un poder judicial independiente, si no hay un parlamento que exprese a la ciudadanía, entonces todo eso es papel pintado. Entonces, no se puede contraponer o decir derechos humanos y democracia, primero uno, después... No, forman un complejo indisoluble. Instituciones democráticas para la plena vigencia de los derechos humanos y derechos humanos en plena vigencia para que sean legítimas y dignas las instituciones democráticas. No separemos una cosa de la otra, no comprometamos una cosa por la otra porque nos vamos a quedar sin las dos, como nos pasó hace 50 años. Yo creo que hemos aprendido mucho en estos 50 años y por algo estamos viviendo ahora el periodo más largo de vigencia de las instituciones democráticas que registre nuestra historia. Nunca antes, desde 1830 hasta ahora, habíamos tenido un periodo tan extenso de vigencia permanente de las instituciones democráticas. Vigencia con problemas, con discusiones, con errores, si ustedes quieren, todo lo que quieran. Pero en la apreciación global, que es en definitiva lo que importa, en la apreciación de conjunto, podemos decir con orgullo, todos, los de un partido y los del otro, que estamos viviendo del periodo más largo e ininterrumpido de vigencia democrática que registra la historia del Uruguay. Y esto lo hemos hecho entre todos. Todos los que fuimos a votar en 1980 por el no, y todos aquellos que votaron por el sí creyendo de buena fe que era el camino mejor hacia la recuperación algún día de la democracia. Todos los que estábamos en
en el acto del Obelisco en 1983. Y muchos de los que estaban en su casa y no se animaron a ir, pero querían que aquella hermosa consigna del por un Uruguay democrático y sin exclusiones se cumpliera. Digo, los demócratas de este país, de todos los partidos, de todos los pelos y señales, hemos logrado esto que no lograron antes por diversas razones otros uruguayos, tan uruguayos como nosotros, tan patriotas como nosotros, pero que vivieron en otros tiempos y no lograron construir esta vigencia democrática de casi 40 años que tenemos nosotros hoy. Yo creo que ese es el gran mensaje en esta conmemoración. Por democracia siempre. Muchas gracias.